Estas dos últimas sesiones que hemos tenido juntos, hemos estado hablando de hacer la voluntad de Dios. Y hoy voy a cerrar esta serie que sucedió sin querer. Tuvimos una serie, no la promocionábamos ni nada, te la perdiste ya pasó. Pero está ahí, todos los mensajes están en nuestro canal. Pero hoy voy a cerrar, pero voy a dar un resumen por los que no estuvieron. En la primera sesión veíamos acerca de ser seducidos por el mundo o convencidos por el Espíritu. Y la verdad es que todo lo que hacemos fácilmente está definido por cuán seducidos podemos estar por lo que vemos. O sea, muchas de las decisiones que tomamos vienen de la seducción por lo que vemos. Vemos a otros prosperar, entonces queremos prosperar también. Vemos a otros tener, queremos nosotros también tener lo mismo. Pero también somos seducidos por lo que oímos, ¿no? Nos dan consejos, nos dan palabras, personas cercanas a nosotros, amistades, familia, ¿no? Nos guían, nos dicen es por aquí, y somos movidos, pero muchas veces no es que demos pasos porque estamos seguros de lo que estamos haciendo, sino que estamos dando pasos porque estamos siendo como arrastrados por nuestros deseos. La Biblia dice que si tú eres arrastrado por tus deseos, entonces eres un esclavo de tus deseos. Cuando tú no te puedes parar firme y a pesar de tu deseo, a pesar de tu anhelo, decir, ok, mis deseos están así, pero la voluntad de Dios es esta. Cuando tú no puedes pararte firme y frenar esos deseos y no dar pasos para no ser arrastrado, entonces tú eres esclavo de tus deseos. Y todo lo que hagas en tu vida realmente es consecuencia de no poder dominarte a ti mismo. Pero la Biblia dice que en cambio, en vez de ser seducidos y arrastrados por el mundo, debemos vivir bajo la convicción del Espíritu Santo. Y es muy diferente porque cuando estamos bajo la convicción del Espíritu Santo, entonces no importa lo que diga el mundo, la cultura, la agenda, las personas alrededor, lo que importa es lo que el Señor está guiándome a hacer. Y cuando yo tengo la convicción del Espíritu, entonces ya no soy esclavo de mis deseos. Entonces puedo plantarme y decidir, plantarme y dar pasos, no por mis deseos, sino por la convicción del Espíritu Santo. ¿Okay? Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Después el viernes, ¿qué vimos? Ya no me acuerdo. El viernes vimos ¿quién sabe? No vine. Ya me acordé, de la vana manera de vivir, ¿no? De que muchas veces, dice, heredamos una vana manera de vivir por nuestros padres. O sea, la agenda del mundo, ya el mundo trae su agenda, ¿sí o no? O sea, es exitoso, estudia, trabaja, ten una familia, ten hijos, nace, crece, reprodúcete y muérete, ¿no? Más, eso es como, no hay más. Y la Biblia dice que Cristo nos ha redimido de esa clase de vida, de una vida vana, de una vida sin significado y sin verdadero propósito. ¿Ok? Entonces Cristo no solo nos libra del pecado, sino nos libra de la tragedia de vivir para nada. ¿Sí o no? Y hemos entendido que hacer la voluntad de Dios entonces es el pararte en medio de la voluntad de Dios es que Dios no quiere que vivas una vida normal, sino que vivas una vida llena de significado y para su gloria. Eso es lo que debes saber. Entonces, ya entendiendo un poquito de ese panorama, todo lo que hemos visto, creo que hoy necesitamos aterrizar en cómo podemos conocer la voluntad de Dios a ciencia cierta, ¿verdad? Ya en lo práctico. Vamos a hablar 3 cosas prácticas y a ver qué pasa. ¿Amén? Voy a empezar con Romanos 12:2 porque tiene mucho que ver. De hecho, ya me acordé que el viernes veíamos acerca de Cristo Jesús como un ejemplo de alguien que se entregó a sí mismo, ¿sí o no? Que dice, de aquí vengo yo a hacer tu voluntad, y se entregó en su cuerpo, dice, para hacer el sacrificio de Dios por el mundo. Así que Cristo Jesús hizo la voluntad del Padre porque entregó su cuerpo, ¿ok?
Y tiene mucho que ver con lo que dice este pasaje. Fíjense ahora, dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que ¿qué? Dice que presenten sus cuerpos. O sea, ¿como quién? Como Jesús, ¿verdad? O sea, seguimos a Jesús y no es como que nos beneficiamos solamente del sacrificio que Él hizo al presentar su cuerpo a favor nuestro. Ser cristiano no es decir, ya tengo a alguien que pagó el precio de mi pecado, me dio acceso a Dios, me dio eternidad, cada que me equivoco Él me levanta, o sea, ya lo tengo todo en Él y no es una fe cómoda, Cristo Jesús, no, sino es una fe valiente, porque si tú sigues a ese Cristo que se sacrificó por ti, el llamado que tenemos no es ahora siéntate a disfrutar, sino es ahora ve tú y haz lo mismo. Ahora tú también presenta tu cuerpo. Jesús dijo, si quieren seguirme, pues tomen también su cruz. Y niéguense también a sí mismos. Y presenten sus cuerpos también como sacrificio vivo. Ser cristiano no es solamente beneficiarse de las cosas que Cristo ganó por nosotros, sino también es seguir a Jesús en sus sufrimientos, seguir a Jesús en el ejemplo de obediencia, en el ejemplo de cómo se negó a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Y la Biblia dice, ustedes deben vivir esa clase de vida. Entonces fíjense, dice, presenten sus cuerpos, pero dice, les ruego por las misericordias de Dios. Y está conectado, fíjense. No es como de, mira, es tu deber presentar tu cuerpo porque, pues, a ver, Cristo lo hizo, pues tú también. Y, sí, está bien. Y no es un deber, no es una obligación, sino es una respuesta. ¿La respuesta a qué? Dice aquí, a las misericordias de Dios. Como cuando algo te abruma tanto que respondes, como cuando el amor de Dios es tan conmovedor, tan profundo en tu corazón que no puedes más que responder a su amor entregándote por completo. Esa entrega total viene del conocimiento completo de las misericordias de Dios. Dice, por las misericordias de Dios, dice, respondan a eso, respondan al amor, respondan a Cristo. ¿Cómo? Presentando sus cuerpos. Amén. Dice como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. O sea, está diciendo que la forma en que nosotros adoramos verdaderamente a Dios no es con canciones, no es con religión hueca, es con entrega total. Esa es la única forma de responder a un Dios que se entregó totalmente por nosotros, es entrégate tú totalmente por Él. Sin condiciones, sin reservas, totalmente. ¿Qué les parece? Ese es cristianismo. Amén. Cristianismo es entrega total. Si es entrega a medias, no es cristianismo. Si es entrega a medias, no estás siguiendo a Jesús realmente. Cristianismo es entrega total. Ahora fíjense, el verso 2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Me das cuenta de la conexión ahora? Estamos hablando de hacer la voluntad de Dios y dice, ustedes deben verificar cuál es la voluntad de Dios. Esa voluntad, dice, es buena, es aceptable y es perfecta. ¿Okay? Ya lo aprendíamos también. Dios preparó cosas buenas de antemano para que anduviéramos en ellas, estas buenas obras. Así que dice, debemos verificar, y eso es lo que hemos estado hablando. O sea, ¿cómo puedo saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, que estoy caminando en la voluntad de Dios o en mis propios caminos? Y dice, ustedes deben verificar, pero no vas a poder verificar si estás en la voluntad de Dios si tú estás caminando con el mundo, adaptado al mundo, adaptado a la agenda. Si te consume el mundo, te consume los deseos del mundo, dice, ¿cuál verificar y cuál nada? O sea, lo que uno hace cuando está consumido por sus propios deseos no es verificar cuál es la voluntad de Dios, sino excusar mis deseos. Y a veces hasta somos acá, le echamos coco a decir y tengo este texto de la Biblia, y la Biblia dice acá y allá y allá, y por eso mis deseos están bien. Y nos dedicamos más a excusarnos de nuestros malos deseos y malas decisiones, a verificar y a poder decir como David, Señor, no me creo tan listo como para decir todo lo estoy haciendo bien, sino dice, examíname, conóceme, prueba mi corazón, pesa mis pensamientos y hazme saber
hazme entender si estoy caminando en caminos de perversidad y guíame al camino eterno. ¿No dice así la Biblia? Como que debemos darnos cierta, poner en tela de juicio a menudo de, ¿estoy en la voluntad de Dios? Debo, ¿qué dice la Biblia? Verificar. Vamos juntos, debo verificar. Pero si retrocedemos aquí, para verificar la voluntad de Dios, tú tienes que ser transformado, dice. Tienes que pensar diferente, dice. Tu mente tiene que ser renovada continuamente para que tú puedas verificar la voluntad de Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Fíjense, hay una conexión entre saber cuál es la voluntad de Dios y vivir en un continuo renovar de mi mente. Al momento en que yo ya me estanqué en la renovación de mi mente, algo así como que conocí a Jesús y abracé tradiciones en vez de abrazarlo a Él. ¿Me explico? Conocí a Jesús y me quedé estancado en modelos humanos, en tradiciones, en religión. Ahí me acomodé. Mi mente ya no está siendo transformada, ya estoy muy cómodo. Solo digo, soy cristiano, voy a la iglesia X, pero mi vida es igual, mi agenda es igual, mi vida luce igual que la de los demás. No hay nada distinto en mí, no hay nada que ver aquí, no hay nada que testificar aquí. Pero dice la Biblia que si tú eres transformado y renovado en tu mente continuamente, ojo, continuamente, tú vas a poder verificar la voluntad de Dios, si estás o no en la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Dice, no te adaptes al mundo y renueva tu mente. ¿Qué les parece? Ahí les voy con esto. Año con año, lo normal sería esto, lo normal. Lo normal sería que año con año, por decir año con año, si les doy chance de cada 2 años o cada 5, pero año con año deberíamos, si vamos realmente renovando nuestra mente, básicamente deberíamos estar cada vez aborreciendo más el pecado y cada vez aborreciendo más las cosas del mundo. O sea, como que las cosas que antes te atrapaban, pues ya no te atrapan tanto. ¿Cuántos han podido notar eso en su crecimiento espiritual? Como de, me acuerdo hace 5 años, yo tenía esta obsesión con estas cosas, o tenía estos anhelos de esta cosa, o tenía estos planes, y ahora ya no me importa. Porque cada vez que entre más te conozco y más te amo a ti, menos interés tengo por el mundo. Era lo que decía el apóstol Pablo, por causa de Cristo, dice, el interés del mundo por mí se está perdiendo. O sea, el mundo me ve y dice, desperdicio. Pero dice, pero también mi interés por el mundo se está perdiendo. Eso es caminar con Jesús. Vamos a la perfección, vamos caminando a una mente renovada, a un corazón transformado que no se adapta al mundo. ¿Lo ves conmigo? Y vamos luciendo un poco más, cada vez más, pues diferentes. Pensamos diferente, actuamos diferente, hablamos diferente. Esa es la idea de ser renovado en la mente, ser diferentes, ¿sí o no, iglesia? Ser diferentes, ¿para qué? Para ser la luz del mundo. Entonces tú no puedes ser la luz del mundo si amas más al mundo que a Dios, ¿verdad? Entonces dice aquí, presenten sus cuerpos, entrega total, transfórmense, renueven su mente, no se adapten al mundo. Y así, dice, ustedes van a estar todo el tiempo verificando si están o no en la voluntad de Dios. Amén. Ahí está. Ya con esto podríamos terminar y decir, se acabó, pero no. Vamos a seguir porque tengo que llenar los minutos y no van a decir, bueno, ¿qué servicio es este, no? O sea, y aquí les traigo una pregunta. Entonces, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Y te voy a dar 3 puntos prácticos de cómo puedes conocer la voluntad de Dios. Ya vimos uno aquí a nivel general en Romanos 12, pero vamos a ver un poquito más algo práctico. Amén. Punto número 1, y casi básico, es básico esto. Tú no puedes conocer la voluntad de Dios sin la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? A través de su palabra, porque la palabra de Dios es el testimonio de su carácter y el testimonio de su voluntad. Yo te digo, entre más tú
profundizas, meditas en la palabra, tienes una vida de continua devoción en la palabra, más vas a conocer a Dios, sus pensamientos, su carácter, y obviamente más vas a entender qué es lo que Él quiere de ti y para ti. Dice aquí Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Dice aquí que la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies, ¿ok? Y los pies habla, aquí lo dice, de nuestro caminar, de nuestro andar, de nuestras decisiones, a dónde vamos con nuestra vida. Dice, ¿cómo puedo ser guiado para hacer la voluntad de Dios? Dice, la palabra. La palabra es una lámpara que te va mostrando el camino. La palabra es una luz que te va diciendo por dónde ir. La palabra es realmente la forma más sencilla y práctica para no hacerle mucho al cuento a veces de será de Dios, no será de Dios, y así. La palabra, ahí ya no hay pierde, ¿sí? La palabra realmente lo puse primero porque llega a ser el fundamento incluso de que si tuviste un sueño, que si tuviste una visión, que si te dieron una palabra profética, que si sentiste en tu corazón, todas esas cosas son de Dios y vienen de Dios muchas veces, pero a veces no. ¿Y cuál es la manera de verificar? ¿Cuál es, iglesia? La palabra. La palabra es el filtro, ¿ok? Tuve este sueño donde veía que yo hacía esto y acá. ¿Será que Dios me está llamando? ¿Qué dice la palabra? Ese sueño tiene, o sea, yo te voy a decir, en cada decisión que tomes, en la que tú creas que es la voluntad de Dios, ponle un versículo. ¿Sí me explico? Hay versículos hay historias en la Biblia, hay algo que el Espíritu Santo, porque es el Espíritu, hay algo que el Espíritu Santo traiga a tu corazón y a tu memoria, como dice la Biblia, Él te recuerda las palabras, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu Santo conecta ese deseo, fíjense, porque la Biblia dice que Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, ¿ok? Entonces, eso que quieres o deseas hacer porque crees tú que es la voluntad de Dios, si es de parte del Espíritu Santo, el querer y el hacer, el Espíritu Santo también te va a traer versículos, te va a traer historias. Te va a recordar a David, te va a recordar, como acuérdate de Salomón, te va a recordar historias ahí que tú dices, ya ni tiene rato que no las leía, y el Espíritu Santo va a traer confirmación a través de la palabra, ¿ok? Entonces la palabra es fundamental para tomar decisiones. Yo te digo, no dejes que, como veíamos el viernes, que las oportunidades e encrucijadas en la vida te agarren por sorpresa, sino tú ya debes tener una vida de continua devoción en la palabra para llegado el momento, tú tengas fundamentos firmes, convicciones firmes, la verdad de Dios, la luz para tomar decisiones. ¿Vas conmigo? Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Ahora, no podemos seguir ignorando la Biblia, ¿verdad? No podemos seguir guardándola ahí en el librero. No podemos seguir dejando que se empolve la Biblia. No podemos seguir tratando a la Biblia como un artículo religioso. No es un artículo religioso para poner en la sala en el Salmo 91. La Biblia es la palabra de Dios para ser meditada, para ser obedecida, para conocer a Dios. La Biblia es lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. Así que sí, yo te digo, si las decisiones que estás a punto de tomar no encuentras un fundamento bíblico, detente. Punto. Amén. Si en la decisión solo está un deseo, pero no hay un fundamento, detente. ¿Vamos juntos? Creo que está práctico. Solo quiero darte el consejo de que para que la vida no te agarre de bajada, comienza a leer la palabra. ¿Ok? Amén. Voy a avanzar porque este no les va a gustar a muchos, pero lo voy a dar de todas formas. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Ahí les va, a través de nuestros padres. Ahora, espérenme, ¿no? Ya oí varias quejas ahí.
Vamos con la palabra, traje textos para que... Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Ok? Luego Éxodo 20:12, ya conocemos esto, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora quiero unir estos dos versículos porque honra no es solo respeto. Honra no es solo respeto. Honra no es solo te voy a hablar con respeto, sino honra es poder aplicar tu corazón también a escuchar a tus padres. Porque pasa esto. Conforme vamos creciendo, vamos menospreciando a nuestros padres. Hay una etapa por ahí entre los, 14 a los 35, ¿verdad? No sé. No, mis papás no saben nada. No, yo ya les sé. Con permiso, gracias papá, gracias mamá. Es que no le sabe, ¿no? Como cuando no le sabe poner ahí la tele. Ay, ponme el Netflix, ¿verdad? Y ahí tú estás, ay mamá, a ver, acuérdate, aquí le picas, ¿verdad? Y como que empezamos a decir no le saben, si no saben poner Netflix, ¿cómo me van a dar un consejo a mí, verdad? Y empezamos a menospreciar muchas veces porque obviamente sí, hay una parte donde empezamos a ser guiados por el Espíritu a cosas, tomar decisiones, pero hay un menosprecio. Por eso dice aquí, no abandones, dice la enseñanza de tu madre, no menosprecies la instrucción de tus padres. ¿Por qué? Porque empieza a haber una deshonra conforme vamos creciendo. Ahora, ya se están pensando pero es que mis papás ni son cristianos, y es así de ok, les doy crédito en eso. Quiero referirme aquí a cuando, fíjense, quiero referirme aquí a ustedes que son jóvenes acá, que un día van a ser padres, para que también apliquen su corazón a decir, voy a ser el padre, a lo mejor, que dices que tú no tuviste. Amén. Amén. No es como, yo no tuve padre, ahora yo voy a arruinar mi vida. Es así de no. Tienes un Padre celestial perfecto, tienes todo para hacer una buena vida y construir una buena familia. Amén. Entonces, sí, me estoy refiriendo aquí cuando nuestros padres obviamente son personas de Dios, de oración, de la palabra, y nos van a dar consejos de Dios que vienen de la oración, a veces del ayuno también y de la palabra. O sea que si tú tienes un padre piadoso, no tienes pretexto para decir, mi papá no sabe. Amén. Amén. Ok. Si tu papá, tu mamá no andan con Cristo, no significa entonces desprecialos, deshónralos, no. Tienes que seguirles honrando, pero si su instrucción y su consejo te llevan a decir, ya déjate de esas cosas de la iglesia y eres un bruto ¿no? Y cosas así, ya es así de, ok, no, me trago eso, pero voy a seguir obedeciendo a Dios antes que a mis padres, en caso de que la instrucción de mis padres sea contraria a la instrucción de lo que vimos antes, la palabra de Dios. Amén. Entonces, primero está la palabra de Dios, pero la instrucción de mi padre y de mi madre van a muchas veces reafirmar la instrucción de Dios, y Dios va a usar a mi padre y a mi madre para dirigir mis caminos. ¿Vamos juntos? Ahora, padres futuros y padres presentes y padres jóvenes, para eso estamos, para dirigir a nuestros hijos en sus caminos también. Nada de que ahí él solito, ahí él lo que él vaya sintiendo, yo lo respeto. Yo respeto cuando yo no le quiero imponer la religión. Si él me dice, yo quiero ser musulmán, yo lo voy a dejar. Si él dice, yo soy mujer, ¿verdad? Pues yo voy a dejar que él decida. Son estupideces, ¿verdad? O sea, dejar a tu hijo decidir no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Padre, instruye al niño en su camino porque él no sabe. Y aunque él diga, no, yo sí sé, y yo quiero esto, y yo quiero esto, pues si tú dejas que el niño decida, el niño va a decidir gansito en vez de ensalada. ¿Verdad que sí? Bueno, hay unos acá que ya dicen, no, ensalada, ¿cuál gansito? Hay unos niños acá ya de otro
veganos, salieron veganos, ¿no? Pero los niños no van a decidir bien, los niños necesitan la instrucción de sus padres, ¿ok? Y debemos entender eso. Padres que están jóvenes o futuros padres, debes entender tu papel en la vida es guiar a tus hijos en su camino y nada de que ahí le voy a dejar que él decida. Si tú lo puedes estorbar para que no se equivoque, estórbalo. La Biblia dice que el sacerdote Elí tenía a sus hijos que pues, eran todo inmorales y mal portados a sus hijos, y dice la Biblia que él no les estorbaba para pecar. O sea, como que él no les decía nada, y eso está mal. El padre estamos aquí para guiar a nuestros hijos y disciplinarlos y corregirlos para que sus caminos estén centrados en el Señor. Amén. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios en nuestros caminos? Nuestros padres nos van a instruir. ¿Sí o no? Ahora vamos a leer. Esto está en Proverbios 4, verso 10. Dice, oye, hijo mío, lo voy a poner más grande, perdón. Recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. ¿Se fijan la conexión de la honra? Honra a tus padres para que se prolonguen tus días. ¿Se fijan la bendición de obedecer, de escuchar? Dice, oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. Fíjense, este es un padre hablando a su hijo. Me gusta cómo dice aquel 14, dice, no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Ahí le está guiando de no hagas esto, no te juntes con acá, no aprendas de acá, no aprendas de acá, eso no se hace, eso está mal, eso está mal. Evítalo, no pases por él, apártate de él y sigue adelante. La instrucción de un padre no solo es decir, es por aquí, es Cristo, es su palabra, sino también es decir, no es por aquí, no es por aquí, esto está mal, aunque todos lo hagan, no está bien delante de Dios. Y esa es la instrucción completa. Pero fíjense, cuando hay una instrucción completa, dice la Biblia que la instrucción, ¿qué es? La instrucción es vida. La instrucción y abrazar la instrucción es prolongar tus días. Abrazar la instrucción es abrazar la bendición de Dios. Tú no puedes ser bendecido si tú aborreces la instrucción. Amén. Honra a tu padre, escucha su instrucción, escucha su consejo y tendrás vida. Fíjense, el capítulo 5 dice, hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Y fíjense ahora el padre aquí la está dirigiendo para con quién va a tener una relación amorosa a su hijo. Y le dice, los labios de la extraña destilan miel. Y le empieza a hablar de cuidado hijo también con quién te gusta. Cuidado de, ay, es que sus labios destilan miel. Sí, dice, destilan miel. Y su lengua es más suave que el aceite, te va a parecer atractiva muchas veces, pero al final, dice, es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol, no considera la senda de la vida, sus senderos son inestables y no los habla de una persona, dice, que podría entrar en la vida de tus hijos. Dice, y los puede conducir a senderos inestables, de muerte, de ruina, dice, por ser la persona incorrecta. Y hemos hablado de hacer la voluntad de Dios, es también en saber con quién voy a estar toda mi vida, ¿verdad que sí? Y quién sabe cómo, pero los padres le saben muchas veces. Y yo te voy a decir, ¿sabes por qué lo saben? Porque Dios les ha dado esa sabiduría. Punto. Se las da. ¿Por qué? Porque son la gran cosa. Aunque no, vamos a pensar, pero son tus padres y sabe Dios que si Él viene un ángel y te dice,
oh, no te cases con esa persona, tú vas a decir, pero es que destilan miel y es que me gusta mucho pero pero si vienen tus padres y te hablan y tú aplicas tu corazón, puede ser que respondas. Así que sí, te voy a decir, les voy a dar un crédito aquí a los padres en decir no sé cómo sea tu papá, no sé cómo sea tu mamá, pero bien que le sabe y tiene un ojo para identificar, esa persona no te conviene. Casi todo el tiempo. ¿Amén, sí o no? Oh, sí. Oh, sí. Sí, sí, sí. Y ahí estamos como Romeo y Julieta, ¿verdad? De todas formas. Oh, nuestros padres nos impiden estar juntos y entonces se pone más emocionante, ¿no? Así de, entonces casémonos, ¿verdad? Y entonces hagamos y eso es otra historia. Pero los padres saben. Ahora, iglesia, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? A través de nuestros padres. Oye la instrucción de tus padres, escucha su consejo, no te vayas muy lejos. ¿Qué piensan tus papás? Pregúntales qué piensan. Deja de menospreciar, empieza a escuchar. ¿Qué les parece? Y Dios te puede guiar a través de ellos. Amén, padres. ¿Cuántos padres dicen amén a esto? Les estoy echando acá crédito y no me responden, ¿no? Entonces le estoy hablando a los padres actuales para que no solo es como, si tú ya eres padre, obviamente te estoy hablando a ti como quien necesita dirigir el camino de sus hijos. Amén. ¿Ok? Ahora, siento la necesidad de aclarar que cuando tus hijos ya se casaron, ya es harina de otro costal. Siento la necesidad de decir, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y entre ese texto bíblico también. Entonces obviamente no es como que ya no tienes ahí palabra en sus vidas, sí la tienes. Tienes consejos de sabiduría, siempre los vas a tener. Pero al final, ahora ellos son padres, ahora ellos están formando una familia y ahora a ellos les toca dirigir a sus hijos. Así que muchas veces se trata de observar y orar, observar y apretar el estómago así de, ay Señor, ay libra a mis hijos, mira nada más lo que están. No, pero también intervenir cuando el Señor te guía a hacerlo. Ojo, ¿ok? No vale ser metiche. ¿Ok? Ya les estoy quitando, les di primero y ahora les quito, ¿no? Los engañé. No vale meterse, no vale meterse en decisiones y en cosas de un hijo, una hija que ya está formando a su familia y que está caminando también con Dios, ¿ok? En el caso de que esté caminando con Dios, obviamente. Entonces, pero ya, cierro ese paréntesis y ahora le hablo a los jóvenes. La agenda del mundo es, ten a tus hijos y déjalos a ellos solitos, ¿verdad? Y ellos solitos, es que ellos son santos, ellos no necesitan corrección, ellos necesitan que hables con ellos. Solo explícales, a ver, ¿por qué te sientes así? Y no necesitan ser guiados, ellos solitos ya saben, solo un empujoncito, dos, y no es cierto. La Biblia dice, necesitan corrección, vienen mal, vienen desalineados, desbalanceados, sin aceite. Los hijos, por muy cachetones y bonitos que vengan, vienen mal. Vienen mal, pero vienen listos como una materia prima, voy a decir, para ser formados. O sea, vienen mal porque todos nacemos en pecado, pero estamos listos para ser formados. Y la formación viene a través de los padres. Así que, padres, desde pequeños tú tienes que enseñarles a tus hijos cuál es el camino. Y mucho de los errores que ellos no van a cometer van a venir porque tu consejo estuvo ahí en sus vidas. Así que si los hijos pueden menospreciar la instrucción y el consejo, muchas veces yo veo que también los padres menosprecian su labor.
Yo veo que también los padres dicen, bueno, no es tan importante lo que yo haga, lo que yo piense, y también se hacen a un lado y empiezan a caminar en inseguridad, ¿verdad? Y no es así. Tienes que plantarte y decir, ok, Dios me ha dado autoridad sobre tu vida, tengo algo que decirte, escúchame. Oye, hijo mío, mi instrucción, no vayas por ahí. ¿Qué les parece? Amén. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? A través de la palabra, básico, fundamento. A través de nuestros padres, es otra cosa muy básica. Escuchar a nuestros padres nos va a librar a veces de la muerte. Y ahora voy aquí a través de la iglesia. Voy a leer un poco, ¿está bien? Esto es Hechos 9, verso 3 en adelante. Este es Saulo persiguiendo a la iglesia. Y voy a tomar algunas cosas aquí para mostrarte cómo necesitamos ser instruidos para conocer la voluntad de Dios a través de la iglesia también. Dice el verso 3, y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y dice aquí, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Ok? Miren, ya está Jesús ahí, ya está la luz resplandeciente ahí, pues ya que le diga cuál es su voluntad, cuál es su plan, ¿verdad? Ya estamos aquí, ya de una vez, ¿qué tengo que hacer? Dice, no, entra en la ciudad y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Y qué creen? Ahí es donde va a entrar la iglesia, porque Jesús opera a través de su iglesia. Y aquí lo puedo ver. O sea, ya estoy aquí delante de ti, Saulo, hablando contigo, ya te podría decir, haz esto y quiero esto, y yo te bautizo, y yo te envío, y planta. O sea, Jesús pudo haber hecho todo eso, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús iría en contra de él mismo. Y un reino dividido contra sí mismo no prospera. Así que Jesús no va a saltarse las mismas líneas que él ha establecido. Y él ha establecido y ha constituido apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, ¿verdad? Para que continúen el ministerio. ¿Ok? Amén, iglesia. Esa es la iglesia. Jesús ha constituido su iglesia para guiar a las personas a hacer su voluntad. Entonces, fíjense, entra en la ciudad, se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Cuántos días estuvo? 3 días sin ver. No, yo te voy a decir, a veces llevamos, pero 10 años sin ver, ¿verdad? 10 años sin saber a dónde vamos, ¿no? Esto nos habla de, no recibió una instrucción específica, le dice, se te va a decir qué hacer. Y mientras eso pasaba, él no se movió, él no decidió, él esperó 3 días, no comió, ayunó, porque no veía, no sabía a dónde ir, lo tuvieron que llevar de la mano. Y tú debes saber eso, va a haber temporadas en tu vida donde Dios no va a venir personalmente y te va a revelar, oh Dulce, he aquí, yo te he llamado y acá y así porque yo he visto muchas veces esto, como de la iglesia te dirige y te dice, yo creo, Dulce, que tú no deberías acá y decidir allá, ¿verdad? Y Dulce dice, a mí Dios no me lo ha revelado, dice. Bueno, pues si es así no es que Dulce haya hecho eso, ella se porta bien, ¿ok? Pero a veces decimos, a mí Dios que me lo revele en persona, lo que la iglesia me está guiando en la sabiduría del Espíritu. Y cuestionamos la sabiduría y la guianza del Espíritu porque queremos la luz cegadora de Jesús. Pero si tú tuvieras la luz cegadora de Jesús primero, la luz cegadora de Jesús te diría, ve y escucha a la iglesia. Yo soy Jesús, deja de estar en contra de mí y ándale para la iglesia. Amén. Ahora, vamos a seguir. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor, contestó él.
el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ya se entendió, ¿verdad? Así como de, él está viendo esta visión de un hombre llamado Ananías. ¿Cómo ves? Tú te llamas Ananías, ¿verdad? Y él ve que este hombre entra y pone sus manos, recobra la vista y ora por él. Así que levántate y haz eso. ¿Ok? Ananías fue y entró Me estoy saltando porque Ananías dice, ay, ¿cómo voy a ir? Me salto eso. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, sí era Jesús, sí es de Dios, ¿verdad? Por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerzas. Me encanta porque dice, me ha enviado. La iglesia somos los enviados del Señor. Él nos ha enviado a ser discípulos a todas las naciones y ser enviados significa ser estos Ananías. Ser estas personas que van y oran, que van y publican el evangelio, que van y testifican de quién es Jesús. Y el Señor va a usar a su iglesia para confirmar el llamado que Él tiene para muchas personas. Amén. Con esto, ¿qué te quiero decir? Me gusta que le diga hermano Saulo, o sea, Ananías ya lo está llamando como de, tú ya te encontraste con Jesús, ya estás arruinado. Bienvenido, ¿va? Bienvenido a la locura del evangelio, ¿no? Querido hermano, el Señor Jesús se te apareció, pero ese Señor me ha enviado a ti para que recobres la vista. Y Ananías confirma el llamado. Ahora yo te voy a decir esto, entonces, iglesia. Esto es verdad. Cuando una iglesia camina, fíjense, en la palabra de Dios, en ayuno, en oración, ¿ok? Es una iglesia sana, que estudia la palabra, que ama a Jesús, que Jesús es el centro. Es una iglesia de adoración, es una iglesia en un terreno bonito, una iglesia que se llama Requiem. Nada, no es cierto, nada, ¿no? Es una iglesia sana, con un pastor pues decente, ¿va? Bien parecido y de hermoso parecer, como dice la Biblia. No es cierto, nada. Si tú perteneces a una iglesia sana, ojo, porque decimos, todos dicen, somos la iglesia sana, ¿verdad? Todos decimos que somos la iglesia de sana doctrina o sano no sé qué. Pero a veces, bueno, entonces, una iglesia sana no es solo la que tiene Biblia, sino la que tiene espíritu. ¿Ok? Porque Biblia sin espíritu es conocimiento muerto. ¿Ok? Si es una iglesia que abre la Biblia, pero no abre su corazón al Espíritu Santo, se está cerrando contra Dios. Bueno, eso no les gustó, pero está bien. ¿Sí? Pero fíjense, cuando la iglesia abre la Biblia y obedece al Espíritu Santo, obviamente van juntos, van de la mano. Cuando lo que el Espíritu revela, lo confirma la palabra y van de la mano. Entonces tú tienes que entender que ahora tu deber es aplicar tu corazón a escuchar la instrucción de tus hermanos. De cuando te digan, querido hermano Saulo, ¿verdad? Cuando venga alguien y te diga, querido hermano, ¿ok? Yo pienso, o el Señor me ha mostrado que, ¿no? Y luego viene otra persona y te dice, hey, no es por ahí, y luego otro, no es por ahí, y no es por ahí. Yo he visto esto en la iglesia. Yo he visto cómo el testimonio de la iglesia puede detener los errores de otros. Yo lo he visto, pero también he visto que el testimonio de la iglesia puede alentar a los que simplemente necesitan ánimo y decir, aviéntate, el Señor está contigo. El Señor puede, a través de su iglesia, confirmar un llamado o detener una decisión. Y tú debes saber que el Señor lo va a hacer a través de su iglesia. Así opera Él. Muchas personas se han extraviado porque van a su cuarto a esperar una revelación privada que esté por encima de la revelación en comunidad. Y eso no funciona así.
Tú no vas a buscar una revelación privada para poder saltarte la autoridad de Jesús a través de su iglesia. Y muchas personas es lo que están buscando, una revelación privada o una aparición angelical, una luz cegadora. Pero yo te voy a decir, si esa luz cegadora que tú buscas en lo privado es genuina, esa luz cegadora te va a decir, ve a la iglesia y escucha a la iglesia. Porque a veces vamos a lo privado, oh Señor, vengo aquí a hablar mal de la iglesia, a explicarte por qué estoy harto y a explicarte por qué no voy a hacer nada de lo que he aprendido ahí. Porque esto y lo otro. Y entonces Jesús con su luz cegadora, si quieres, diría, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás en contra de mí? Tú creías que venías a chismearle a Jesús, ¿no? De tu iglesia, y Jesús es así de, estás hablando de mí. Ahora regrésate, congrégate y déjate de cosas, ¿verdad? Ve y escucha la instrucción. Entonces te voy a decir esto para cerrar aquí. Te voy a decir que, fíjate, para tener una conclusión amplia, para conocer la voluntad de Dios, tú necesitas ser una persona de la palabra, con fundamentos bien firmes. Tú necesitas ser una persona de hogar que honra a sus padres, ¿ok? En caso de que así funcione para ti, y tengas padres piadosos, hazlo, ¿ok? Y número 3, tienes que ser una persona de comunidad, una persona de iglesia. Obviamente me estoy saltando la oración y muchas cosas, el ayuno, que sí, obviamente es fundamental también, pero todo eso se puede resumir en cuando tú entras a la vida de iglesia, obviamente entras a una comunidad de oración y de ayuno y de búsqueda del Señor, porque la iglesia no es un lugar para reunirnos nada más, sino para buscar al Señor también. Entonces tú entras en la comunidad de iglesia, tienes la palabra de Dios, honras a tu padre y a tu madre, tus caminos van a estar derechos, tus decisiones van a estar bien enfocadas. De verdad, te va a ir bien, tus días van a ser largos sobre la tierra. Pero si estás peleado con tus papás, si haces lo que se te antoja, si no abres tu Biblia, si dejas de congregarte en la iglesia, ¿sabes cuál es el resultado? Andamos haciendo cada tontería y acabamos en lugares donde no teníamos que estar, tomando decisiones que no debíamos tomar, todo porque nuestro corazón se ha apartado de los caminos del Señor, los cuales están marcados en estas cosas y son claros. Así que, iglesia, ¿saben cuál es nuestro problema muchas veces? Nuestro problema es que aunque la voluntad de Dios es buena, perfecta, es agradable, y aunque el Señor quiere revelar su voluntad a través de la iglesia, de tus padres y de la palabra, de todas formas nuestro obstinado corazón muchas veces se sigue oponiendo y oponiendo y oponiendo, y no queremos autoridad, no queremos consejo, no queremos instrucción, porque queremos hacer lo que se nos da la gana. Yo te voy a decir algo, hablando de iglesia, muchas personas no pueden permanecer en la iglesia porque la iglesia es instrucción y demanda respuesta, toda instrucción. Y llega un punto donde es tanta la instrucción y dices, y yo nada más haciéndome aquí loco, llega un punto donde es así de, bueno, pues ya para qué le hago al cuento, va, ya mejor me voy. Nada más estoy aquí gastando sí, ya va. Entonces, y muchos no permanecen en la iglesia porque no pueden responder a la instrucción de Dios a través de su iglesia. Ahora, yo te digo, tú estás en un lugar seguro si tu corazón está bien aplicado en decir, quiero escuchar la palabra, quiero ir a la iglesia, quiero aprender, quiero escuchar consejo. En todo lo que hago, te doy permiso de entrar en mi vida y ayudarme a discernir mis caminos. ¿Qué les parece eso? Esa es la iglesia. Y ya voy a terminar. Y quiero terminar con esto. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste a alguien entrar en tu vida para instruirte? Yo estoy así como, ¿cuándo fue? No es cierto. 2008, no, 2006, no es cierto.
¿Cuándo fue la última vez que alguien pudo entrar en tu vida para darte un consejo y moverte? Porque a lo mejor consejos tienes, pero consejos que te muevan. ¿Será que tiene rato que simplemente has hecho todo lo que has querido, sin ningún filtro, sin ninguna dirección, sin ninguna instrucción? ¿Será? Y quiero decirles tanto, pero quiero decirte que para conocer la voluntad de Dios necesitas un corazón humilde, como para escuchar la instrucción de Dios a través de alguien. Amén. Así que hoy te digo, iglesia, si tú quieres buscar la luz cegadora e irte a lo íntimo, está bien, busca a Dios en lo íntimo, debes hacerlo. Pero al final de cuentas, eso que tú recibas en lo íntimo se va a confirmar en lo público. Y si no es así, entonces dice la Biblia, no creas a todo ángel o a toda visión. Tú siempre debes buscar confirmación. En la que tus padres piadosos, cristianos, llenos del Espíritu, no están de acuerdo. Sería como, ¿verdad que sí? Sería raro. Hablo piadosos, llenos del Espíritu, ¿ok? Sería raro. Sería raro tomar decisiones alejado del consejo, a lo mejor de tu pastor. Sería así como, a veces la tenemos fácil, nos la complicamos mucho. Entonces hoy te digo de parte de Dios, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Qué bueno es Dios, de que ya no te lo va a dejar a la imaginación. Te va a decir, ve, entra en la ciudad, entra en la comunidad y se te dirá lo que tienes que hacer. No sabes a dónde ir, entra en la vida de iglesia y se te dirá lo que tienes que hacer. No sabes con quién casarte, bienvenidos a la iglesia, entra a la vida de comunidad y el Señor te va a dar entendimiento para saber con quién debes casarte o a quién debes cortar por lo sano. Amén. No sabes qué trabajo tomar, qué carrera estudiar, no sabes qué va a ser de tu futuro. Ve, entra en la ciudad, entra en la comunidad y se te dirá lo que tienes que hacer. Vive esta vida de iglesia y el Señor te va a guiar. Métete al contexto de la instrucción y el consejo de Dios y tu vida va a acabar en el lugar donde Dios quiere. La voluntad del Padre se va a ejecutar sobre tu vida. A veces la primera y más grande decisión que debes tomar es: voy a empezar a congregarme en una iglesia. Porque déjenme un minutito aquí. ¿Para qué dije eso? Si tú no te congregas en una iglesia, todas las decisiones que tomes están en peligro de ser imprecisas. ¿Ok? Es impreciso. Puede ser impreciso. Dios es bueno en medio de eso. Ve nuestra terquedad y yo sé que Dios a veces nos guía así de, este cuate ya se está... Pero lo más seguro es vivir en la comunidad. Amén. Porque si no va a ser impreciso. Lo veo como un arco que se tensa para dar en el blanco. Es así más bien. Para dar en el blanco. Y obviamente si tú estás temblando, si estás dudando, si no va a dar en el blanco. Entonces, si tú no tienes vida de iglesia, es bien difícil que puedas dar en el blanco en la voluntad de Dios. Es difícil, es muy difícil. Así que yo no sé si este mensaje al final para muchos aquí se reduce en
tengo que tomar ya la decisión de formar parte de una comunidad. Eres bienvenido si quieres formar parte de esta comunidad. Pero si el Señor no lo pone en tu corazón y andas buscando iglesia, ok, pero congrégate. Sé parte de una iglesia, de una comunidad, porque ahí el Señor va a guiar tus pasos y se te dirá lo que tienes que hacer. Amén. Ahora los de casa, ayúdenme acá, ¿sí o no? El pertenecer a una iglesia ha traído mucha claridad en lo que tienen que hacer. ¿Sí o no? Les dije que me ayudaran. Ven, estoy tratando de vender un producto acá. No, y ustedes, ¿verdad que sí funciona? ¿Ah? ¿Son felices? ¿No? Ok, está bien. Así que hoy quiero orar por ti. Si quizá Dios te está hablando y está diciendo, entra en la iglesia y se te dirá lo que tienes que hacer. Te voy a guiar a través de pastores, maestros, profetas. Ahí tengo de todo ahí. Hay muchos Ananías ahí, lo que quieras. Te voy a guiar y te voy a decir lo que tienes que hacer. Amén. Cerremos nuestros ojos. Señor, tú nos estás llamando a entrar en la ciudad para recibir tu instrucción hoy. Así que hoy pedimos que aquellos que no están establecidos, que no están plantados, Señor, puedan ser plantados para entender lo que tenemos que hacer, lo que tú quieres de nosotros. Y seguramente tienes un llamado especial, seguramente tienes planes buenos, pero también, Señor, seguramente hemos estado haciendo nuestros planes e ignorando los tuyos. Así que hoy, Señor, al escuchar tu llamado, quizá no es un llamado completo donde tenemos todos los detalles de lo que quieres de nosotros, pero sí nos estás llamando a entrar en la iglesia y a ser instruidos, madurados, procesados en medio de una comunidad sana, una comunidad de amor, de gracia, de verdad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ya no huir de la iglesia y a ya no perseguir la iglesia. Ayúdanos a reconciliarnos con la iglesia, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a sanar, ayúdanos a volver a empezar si es necesario. No con miedos, no con inseguridades o temores, sino con fe, con un corazón limpio y sencillo, dispuesto a pertenecer al cuerpo, la iglesia, Señor. Hoy estás haciendo un llamado a pertenecer a la iglesia. Hoy estás haciendo un llamado a venir a casa para ser instruidos y nuestros caminos sean enderezados y no andemos más a la deriva, sino permanezcamos firmes y plantados, Señor. Gracias hoy por tu palabra. Gracias por tu llamado. Gracias por atraernos a casa, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.